vamos dar início à nossa atividade acadêmica nessa noite. Quero dar boa noite a todos e um bem-vindo a todas as pessoas, alunos, amigos, a liderança de igrejas aqui da região, da cidade, Vitória, Vila Velha, Serra, enfim. E dizer que essas conferências teológicas, na verdade, começaram hoje pela manhã e vai ser sempre assim. Na segunda-feira de manhã e à noite é a mesma conferência, terça-feira igual, quarta-feira igual. Então se repete o que foi falado de manhã, se repete à noite. Então, se você tem algum amigo que porventura perdeu de manhã, pode vir à noite, que tem a oportunidade de receber o mesmo conteúdo. Essa é uma atividade da Cátedra Unida, Cátedra Reverendo João Dias de Araújo. Essa é a primeira atividade aberta ao grande público. E a cátedra oferece reflexões. Ela, na verdade, quer ser um espaço de pesquisa, de investigação sobre dois temas básicos. Primeiro, ela comporta um núcleo de estudos do protestantismo. E isso funciona durante todo o ano. Essas são disciplinas que não estão na grade curricular normal da Faculdade Unida. Então, por exemplo, durante esse ano todo, até o mês de dezembro, o Núcleo de Estudos do Protestantismo da Cátedra oferece um curso sobre espiritualidades protestantes. Se concentra nisso. Foi dado um período de inscrição e já foram feitos vários encontros. São encontros quinzenais de 3 horas cada encontro, em discussão, uma exposição, discussão de textos protestantes. E o segundo núcleo da cátedra é o Núcleo de Estudos da Religião, que neste ano se dedica ao tema a presença do sagrado na filosofia da religião, na nova hermenêutica e nas ciências sociais. E também está sendo oferecido um curso até o mês de dezembro, com reuniões e encontros quinzenais. Então essas são duas atividades da cátedra que já se iniciaram há 2 meses atrás. E essa conferência desses dias, ontem, hoje e amanhã, e depois, até quarta-feira, portanto, cujo tema é os desafios atuais da espiritualidade. E para estas conferências nós convidamos o professor Dr. Néstor Míguez, da Argentina. O professor Néstor Míguez, ele é pastor da Igreja Evangélica Metodista de Vila Sarmiento, Buenos Aires. Ele é professor de teologia no Instituto Universitário, pelo menos era. É isso aí. Durante muitos anos, o ISEDET. Eu tive a felicidade, alguns anos atrás, de fazer pesquisas no ISEDET durante uma semana, e tem uma biblioteca monumental, das melhores da América Latina. Vale a pena conhecer e pesquisar aí. Ele é membro de inúmeros organismos continentais e mundiais na área do ecumenismo. Trabalha, dos ministérios dele é exatamente a prática ecumênica. Ele é doutor em teologia, mestre em antropologia social e política, e foi professor titular no ISEDET de Bíblia, Novo Testamento e também de teologia sistemática. É autor de diversos livros, inúmeros livros, e conferencista convidado em diversas universidades e centros de educação teológica em nível mundial. Então é uma honra para a Unida tê-lo aqui conosco nesses dias
Isso nasceu de um encontro meu com ele em outubro do ano passado, creio, por aí, lá em São Leopoldo, no IZD, na faculdade ESSES, dos luteranos. E aí nasceu a possibilidade do professor Néstor voltar ao Brasil. Ele conhece o Brasil, já veio diversas vezes, inclusive teve em Vitória, esteve aqui em Vitória. Não. Não? Não. Essa é a primeira vez que em Vitória, sim. Primeira vez. Mas conhece bem o Brasil e é um grande amigo nosso de caminhada latino-americana, de teologia, colega, docente. Então ele está encarregado desses 3 temas que estão elencados aí. Eu tenho inclusive o esboço aqui dos temas, e esse primeiro tema, espiritualidade e materialidade na Bíblia. Então eu queria convidar o professor Néstor Migues para estar aqui comigo, ao nosso lado. Salva de palmas. E para participar dessa conferência, também debate, nós teremos no final um período de perguntas, obviamente, como atividade acadêmica, mas teremos também uma reação, como na parte da manhã, de um professor, colega nosso, então queria chamar o professor Oswaldo Ribeiro, colega nosso aqui da... Então, professor Néstor, novamente é uma honra tê-lo conosco, uma alegria muito grande, e queremos dar ao senhor toda a liberdade para que exponha o teu tema, tua ponência, teu assunto, para que a gente possa então depois ter um momento de diálogo e de discussão em torno da temática, ok? Fique à vontade. Boas noites, é um prazer compartilhar com vocês nesta noite. Isto é tudo o que eu posso falar em português. Vou tentar falar devagar, mais em espanhol. Meu português não dá para fazer toda a conferência em português, mas se haver qualquer cosa que no se pudiera entender, as enseña y nos ayudan para sacar las dudas. Es cierto, he estado en Brasil muchas veces, en Porto Alegre, Sao Paulo, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, Recife, mas nunca aqui em Vitória. Primeira vez, e gostei muito. É muito agradável a cidade. Quando falamos de fazer estas conferências y buscamos un título dentro de lo que se está desarrollando, desenvolviendo en esta cátedra, aparece la idea o el concepto de espiritualidad. Pero el término espiritualidad no es un término bíblico. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento encontramos la palabra espiritualidad, ni ninguna otra semejante. El primer antecedente para la palabra espiritualidad lo encontramos en latín, en una frase del hereje Pelagio, que usa el término espiritualitate con el sentido de la vida guiada por el Espíritu de Dios. Algo similar ocurre con el sentido del término griego pneumatike, que fue traducido al latín como spiritualitas.
La influencia del platonismo y neoplatonismo griego hará que estos términos que no están en la Biblia luego se incorporen a la teología cristiana. Pero justamente por ello, por ser influencia de la filosofía griega, nos alejan del trasfondo bíblico, que es un trasfondo semítico. Y si bien en tiempo del Nuevo Testamento ya hay una influencia griega, esta influencia era más vale de la religiosidad popular griega, que vamos a hacer una observación, y no tanto de la filosofía. Recién a partir del siglo III empieza la influencia más filosófica en la teología cristiana. En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, la influencia griega no llegó con tal fuerza como para establecer una separación fuerte entre lo material y lo espiritual, entre materia y espíritu, entre idea y realidad. Y el objeto de esta conferencia hoy es justamente mostrar cómo en el texto bíblico la idea de una vida en el espíritu y la materialidad de la vida son inseparables. Un estudioso de la espiritualidad en tiempos actuales, el sacerdote jesuita Eduardo Llorens Nufes, del Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe de La Habana, Cuba, quien ha hecho un estudio sobre el término, señala como una definición que a partir del siglo XII, espiritualidad mantiene el sentido sobrenatural y también designa aquello que no es material. Cuando su uso se asocia al discurso de vida devota e interior, equivale a vida afectiva o interior. Es decir, para este sacerdote que estudia el tema de espiritualidad, la espiritualidad tiene un sentido sobrenatural y designa aquello que no es material, que está vinculado con la vida emotiva y con la interioridad. Es decir, que el cristianismo planteó en la época patrística una realidad doctrinal para la espiritualidad. Solo lentamente, no quiero detenerme demasiado en la historia del término, pero al principio la palabra espiritualidad no existía. Existe espíritu. Cuando se empieza a usar en el sentido de la presencia del espíritu en la vida de la iglesia. Solo mucho después, 12 siglos después, comienza el término a indicar algo propio de la dimensión sobrenatural con la teología escolástica. Y la verdadera distinción aparece a partir de la Contrarreforma, con los ejercicios espirituales de Santiago de Loyola, el fundador de la orden jesuita. De hecho, el término espiritualidad recién se comienza a usar regularmente en escritos de la Iglesia a partir del siglo XVII y se hace más popular con las devociones católicas desde final del siglo XVIII, donde aparece vinculado
al movimiento romántico dentro del catolicismo. En el siglo XVIII se produce el comienzo del llamado iluminismo. El iluminismo tiene dos vertientes. Una vertiente de carácter más racional, Kant, Hegel, para los que quieren las referencias filosóficas, y una vertiente de carácter más romántico, que en la teología protestante podemos señalar a Schleiermacher, donde lo afectivo adquiere un valor más fuerte. Y en la teología católica, otro autor alemán, Herder, son los que impulsan un romanticismo religioso que tiene una contraparte en el mundo evangélico, en el mundo protestante, con el pietismo. Y ahí empiezan los ejercicios de piedad. Ejercicios de piedad que tiene entonces la adoración del Santísimo Sacramento, del corazón de María, una serie de espiritualidades católicas que se desarrollan en este sentido. Y es a partir de ese movimiento que empieza a usarse más frecuentemente el término espiritualidad. Esta comprensión que nosotros llamamos tardía de lo que se comenzó a pensar como una espiritualidad establece una contradicción entre el mundo material y el mundo espiritual. Como veremos, lo que podría llamarse espiritualidad en la Biblia nunca se puede identificar, y esto va a ser mi tesis esta noche, con la idea de algo sobrenatural. Espiritualidad, en mi concepción, en la Biblia, no tiene que ver ni con lo sobrenatural, ni es opuesto a lo material. En los textos bíblicos no encontramos la palabra ni la idea de espiritualidad en la comprensión moderna que acabo de enunciar. Lo que nos puede guiar en la búsqueda para encontrar cómo referirnos a la espiritualidad en la Biblia es el seguimiento de la obra del Espíritu. Pero vamos a ver que esto es muy distinto de lo que se ha llamado después espiritualidad. En la Biblia lo que se supone es una relación entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. Y así lo entenderá Pablo en 1 Corintios 2, donde vamos a mencionarlo más tarde, señala que el Espíritu de Dios es el que le puede hablar al espíritu del ser humano. Como señalamos, el Antiguo Testamento no conoce la idea de una espiritualidad en los términos que se usa en el día de hoy. De hecho, el hebreo no da lugar a sustantivos abstractos. La idea de todos los términos abstractos que nosotros hablamos, como espiritualidad, materialidad, toda esa idea no está. Incluso ni siquiera existe tal cual la palabra verdad. Emed es lo verdadero. Tiene más la idea de calificar a algo que de producir una abstracción. ¿Se entiende? Ruach, que sería justamente la palabra hebrea por aliento, viento o espíritu,
No da ningún derivado abstracto. No hay tal cosa como una ruajicidad. El ruaj, sea el divino o el humano, es siempre una fuerza que actúa, un poder que se manifiesta, una realidad que se expresa. La vida se expresa por el aliento, también llamado neyamá. Pero cuando el aliento se separa de la carne, la vida cesa. Separada del cuerpo, la ruaj humana se pierde. Y a lo sumo es un remanente inerte que descansa en el Sheol, la morada de los muertos. Esta idea de que las almas de los muertos viven alabando al Señor en los cielos es una idea muy posterior. Para el hebreo, para la tradición religiosa hebrea, cuando la persona muere, se separa la materialidad y ese remanente del alma es casi como un sobrante inerte. Incluso el Salmo lo dice, no tiene fuerzas ni para alabar al Señor. ¿Acaso te alabará mi alma cuando descienda al Seol? No tiene, es un alma sin vida, porque la vida está en el encuentro entre lo espiritual y lo material. El Antiguo Testamento, con la excepción de algunos salmos y ciertos textos tardíos del período helénico, no conoce expresiones de una interioridad que se recrea en una búsqueda de perfección o una subjetividad que se alimenta de emociones provocadas. Como vamos a ver, la espiritualidad del Antiguo Testamento siempre está en relación con la comunidad y con la vida material, con la vida cotidiana. Nunca tiene que ver con la individualidad exclusiva interior de la persona. Hay algunos salmos y algunos párrafos, especialmente en el profeta Jeremías, que nos permiten conocer lo que pasa en la mente y el corazón del autor, sus sentimientos y reflexiones, principalmente frente al dolor, la frustración o la angustia. El Cantar de los Cantares nos permite adentrarnos en el sentir de los enamorados, pero ninguna de estas expresiones se asemeja a lo que luego se va a llamar espiritualidad, es decir, el cultivo voluntario de la interioridad o de una religión centrada en las fuerzas de las emociones. El profeta dice, ¿no es cierto?, siento un ardor en mis huesos. Eso habla de la presencia del Espíritu, pero ese ardor en los huesos, luego él no se pone a analizar ¿qué significa ese ardor? Ese ardor en los huesos, dice, me impulsa hacia afuera, no hacia adentro, no hacia tratar de buscar en mi interioridad el significado de la presencia del Espíritu. Me lleva a proclamar la palabra. No es una búsqueda de lo que significa interiormente, psicológicamente, la presencia del Espíritu. Lo siente como una fuerza que luego lo va a impulsar hacia afuera, que lo va a llevar no hacia su interioridad, sino a proclamar el mensaje. El conocido capítulo 58 de Isaías, donde habla del verdadero ayuno, es quizás el párrafo más claro en este sentido. El arrepentimiento y el ejercicio de la piedad, como es el caso del ayuno, es inútil si no se manifiesta en la extensión de la vida al más necesitado. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? ¿Es que te aflijas, que pongas censas sobre tu cabeza,
que te vistas con ropas de silicio. Es el ayuno que yo escogí, que te hundas en la angustia y en el dolor. No. El ayuno que yo elegí es que compartas tu pan con el hambriento, que albergues al forastero en tu casa. Es decir, el ayuno no es para crecer la interioridad, sino justamente para aumentar su compromiso con la comunidad y especialmente con los sufrientes de esa comunidad. Para hablar de vivencia o espiritualidad en el Antiguo Testamento es necesario mirar más que a la subjetividad humana, a la obra del Espíritu de Dios, como ese Dios, Espíritu, obra en la creación humana, en la creación toda, y en el ser humano en particular. Todos conocemos el texto del Génesis, ¿no es cierto? Donde ya en el versículo 2 se dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que en estos tiempos de conciencia ecológica señalamos el énfasis en lo que hace el Espíritu es crear, dar existencia a lo que no estaba ni era, poner en movimiento, hacer lugar a lo nuevo. La materia, por así decirlo, es obra del Espíritu. El Espíritu aparece como el ordenador del caos, por un lado, pero en otras manifestaciones aparece también como lo que mueve lo que está quieto, lo que da vida a lo inerte. El orden del Espíritu no es un orden fijo. El orden del Espíritu no es un orden inamovible. No es el equilibrio y la estabilidad. Es justamente lo que introduce lo nuevo, lo que anima lo inanimado, lo que conmueve lo inmóvil. No solamente en el texto del versículo 2 de Génesis vemos la obra del Espíritu. El relato inicia cada movimiento de la creación con la expresión "y dijo Dios", dice Deus. Pero la palabra "dice" no debe interpretarse como un pensamiento interior de Dios. Sería más exacto traducir Deus falou. Porque cuando Deus fala, emite su espíritu. El falar é un acto de la respiração. Para falar, nós devemos respirar, expirar, dar o nosso espírito, sacar de adentro, diría o hebreo, o ruach. La creación no es Dios pensó, Dios falou, dio espíritu para que las cosas fuesen creadas. Por eso las cosas creadas tienen movimiento, tienen finalidad, poseen vida, crecen, se reproducen. Son creadas, pero a la vez tienen potencia para crear. E produzan as aguas, e produza a terra. Indica que lo creado tiene de esa fuerza divina que les permite a ellas mismas, aguas y tierra, a su vez producir y crear. El Espíritu Divino no solo es creador, es un espíritu creativo. Es creador y creativo.
que prolonga su fuerza creativa en aquello que produce. Si bien el Espíritu produce materia, tierra y agua, esa materia no es inerte. Esa materia tendrá capacidad de producir vida. Produza a terra, as criaturas viventes. El Espíritu anima a la propia naturaleza, de manera que la acción del Espíritu no es sobrenatural, sino en realidad es intranatural. El Espíritu no obra sobre la naturaleza, sino entra en la naturaleza y obra desde la naturaleza misma. Produzan as aguas, produza a terra. Se manifestará claramente en la creación del ser humano. Ambos relatos, tanto el de Génesis 1 como el de Génesis 2, señalan la capacidad humana de cuidar y ampliar la creación divina. El segundo relato, más detallado en la creación del Adán, varón y mujer, señala el acto divino de soplar sobre el rostro de ese ser formado de Adamá, la tierra fértil y productiva, para que sea ser viviente. Es muy interesante en el lenguaje hebreo, Adán, que significa humanidad. El femenino de Adán es Adamá, que es la tierra fértil. La primera pareja, el primer encuentro, no es varón y mujer, es humanidad-tierra. Y de esa tierra es tomado el ser humano. Y en esa tierra es insuflado, soplado el espíritu de vida. La espiritualidad humana, según este relato, no es otra cosa que su condición de ser vivo, portador del aliento divino que le es insuflado en el mismo acto que lo genera. Luego el ser humano podrá rechazar y negar esa realidad divina. Podrá rebelarse y desobedecer a Dios, pero de alguna manera está marcado desde el origen por esta realidad espiritual. Por ello, la espiritualidad no es algo que debamos alcanzar, no es un ejercicio formativo, no es un rito particular o una posición del cuerpo del espíritu. No es un ejercicio formativo, una dimensión especial de nuestra vida, sino que la espiritualidad consiste fundamentalmente en reconocer de quién venimos, por quién y para qué hemos sido creados. Más que alcanzar la espiritualidad mediante una búsqueda particular de emociones o sentimientos, el teólogo del Génesis nos propone volver a dar lugar a que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Reconocer la presencia del Espíritu opacada por el pecado como una presencia creadora, como el impulso de la vida. La espiritualidad no es el particular don o ejercicio de algunos seres humanos, es la condición de todos los seres humanos en la medida en que permiten que ese don de la creación se manifieste en nosotros. Nuestra tradición occidental ha tendido a hacer del espíritu una realidad abstracta, una entidad diferenciada de la realidad cotidiana. Pero el Antiguo Testamento ve constantemente la dimensión práctica, material de la fuerza del Espíritu.
En un pasaje llamativo, en un texto de la Biblia, muy marcante, pero muy pocas veces citado, el Espíritu obra en las manos del artesano. En Éxodo 31, y luego se repetirá en Éxodo 35, se señala que el Espíritu reposa sobre los artesanos que elaboran los adornos del tabernáculo. Leo: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo da Judá, e o enchi do Espírito de Deus, da habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de labores. O Espírito anima as mãos do artesão. Não é o coração, não é a cabeça, é as mãos do artesão que são o veículo do Espírito de Deus. El mismo Espíritu de Dios reposa sobre estos hombres que, llenos de habilidad y conocimiento, se disponen a elaborar los utensilios del culto. Aquí el Espíritu no genera una interioridad piadosa o un recogimiento en silencio, sino que se expresa en el golpear del martelo, en el calor de la fragua, como dice fragua, o herreiro, o que faz a forja. En el calor de la forja, en el cuidado que pone el bordador, en la invención y el ingenio para descubrir en la materia bruta la belleza que se esconde en ella. No solo en el hacerlo, sino también en enseñar a otros la artesanía, está el don del Espíritu. El Espíritu dirige la obra artesanal, se manifiesta en la materialidad de la madera, de la piedra, de la tela. Hacia el final del tiempo del Antiguo Testamento, el testimonio de Isaías, en el pasaje que luego repetirá Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se ve la dimensión del Espíritu como compromiso y como vocación. Pero ese compromiso tiene que ver con la materialidad de la vida, con la salud, con la libertad, con la condición de los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y no dice, y me llevó a tener una interioridad y a mirar dentro de mí. Dice, y me lleva a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los enfermos, a libertad a los cautivos. El Espíritu mueve para una acción que tiene que ver con la realidad de los cuerpos, la pobreza, la salud, la cautividad. Tampoco encontramos un mensaje de autoexaltación, de elevación mística o cosa por el estilo. El Espíritu es envío misionero y dispone al espíritu humano, no al examen de conciencia, no a la interioridad o a la vida devota, sino a la comunicación de la buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me envía a evangelizar. ¿A quiénes? A los pobres, a los enfermos, a los cautivos. Una y otra vez, cuando el Espíritu habla a través de los profetas, se señalan dos pecados relacionados con la materialidad. Uno, la injusticia social y económica. Y el segundo, la idolatría. Ese mundo material
creado bueno por el Espíritu, es corrompido por la avaricia, por la violencia, por el sentido posesivo del pecado humano. Los bienes creados y dispuestos por Dios para el sostén de todas sus criaturas son acumulados por unos pocos a expensas de los muchos. Son distribuidos inequitativamente, son degradados por el mal uso. El profeta Isaías va a decir: ¡ay de los que acumulan para sí, campo tras campo y herencia con herencia! ¿Vivirán ellos solos en la tierra? Los bienes creados y dispuestos por Dios son para todos, y las mismas criaturas son oprimidas y la vida amenazada y destruida por la ambición y la violencia. El don de la vida en su materialidad es destruido cuando aparece un espíritu adverso al Espíritu de Dios. Incluso las leyes, como la ley del día de descanso, el perdón de deudas, el descanso de la tierra, la liberación de esclavos en el 7º año, el jubileo, que obliga a devolver las tierras cada 50 años, están destinados a limitar el abuso y destrucción de la vida de los más pobres y del suelo que los nutre. Pero también en el segundo caso, en la idolatría. La idolatría es la forma, por lo menos en la forma en que lo describe el Antiguo Testamento, tanto en sus textos legales como especialmente en los profetas. Es atribuir a una materialidad un espíritu distinto del Espíritu de Dios. Esa materialidad refleja un Dios que no es, en lugar del Dios que le ha dado existencia. Es decir, creer que la materia moldeada por el artesano adquiere una posibilidad divina que es exactamente lo opuesto de lo que hemos visto en Génesis y en Éxodo, que es el espíritu el que nutre la materialidad. La idolatría es: yo creo algo material y a eso material le pongo un espíritu. La creación es al revés. El espíritu crea la materialidad y se manifiesta en esa materialidad. Hay, sin embargo, un paso hacia otra dimensión en el tema de la idolatría, que es la incidencia del factor cultural. Es decir, lo que animará a esa escultura, lo que le permitirá aparecer como un falso Dios, es que es el espíritu humano y no ya el espíritu de Dios que cree ver un poder en ella. Es decir, el ser humano crea un espíritu al que le atribuye un carácter divino, cuando no ha hecho más que proyectar en él su propia condición humana. Hay así una espiritualidad, para seguir usando este término, que reconoce al Creador, y otra falsa espiritualidad que, creyendo adorar a un Dios, no hace sino exaltarse a sí misma, endiosando su propia obra. Y hay mucha espiritualidad cristiana que no es en el fondo sino una espiritualidad de alabarse la propia obra, de alabarse a sí mismo. La espiritualidad de mucha cultura posmoderna ha puesto de moda en la dinámica de la autoestima mucho de lo que los profetas llaman idolatría. Al pasar al Nuevo Testamento, permiso, vamos bien, da para entender hasta aquí.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. El rumbo está bien. El sentido de la frase. Sí. Cuando hay dudas, por favor, me hacen señas. Yo puedo parar, tratar de preguntar, aclarar, con la ayuda de las personas que conocen ambos idiomas. En el Nuevo Testamento ya ha mudado, la situación ha mudado. Israel ha pasado por dos experiencias culturales que han modificado su religión: el exilio en Babilonia y la presencia de la cultura griega. Ambas han influido en la religión hebrea. Los mitos babilónicos proponen una clara separación entre lo bueno y lo malo, lo celestial y lo terreno, lo luminoso y lo oscuro. Hay dioses del bien que son luminosos, celestiales, masculinos, y los dioses del mal, o la diosa del mal, en realidad, que es oscura, terrenal, femenina. Y entonces aparece esta oposición de las divinidades. La influencia de la cultura caldea genera la idea de un cielo habitado por múltiples espíritus, con legiones del bien y del mal, una demonología y una angelología, demonios y ángeles. Esto era muy fuerte en la cultura de Babilonia y era muy débil en la cultura hebrea. Casi no existía. La influencia de la cultura babilónica sobre la religión hebrea dio lugar a todo un desarrollo del culto de los ángeles y de la creencia en los demonios. La influencia de la cultura caldea genera la idea de un cielo habitado por muchos espíritus. Esta distinción se refuerza con la introducción del mundo helénico a través de las conquistas de Alejandro Magno, el mundo de la religiosidad popular griega, con sus muchos dioses, sus conflictos y demonios, y luego la presencia romana, que también tiene una religión con muchos dioses menores, que mecen la vida humana, va a influenciar el pensamiento religioso. No obstante, si miramos más allá del vocabulario empleado en nuestros textos canónicos, sigue siendo imposible separar de manera cortante la vida espiritual de sus manifestaciones materiales. Voy a tomar solamente dos pasajes de ejemplo, tomando justamente el autor que más cerca está del mundo griego, del mundo helénico, que es el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, Pablo se preocupa por las divisiones generadas dentro de la comunidad, pero también se preocupa de diferenciar el mensaje del Mesías, tanto de la cultura griega como de las expectativas judías. Locura y escándalo. Ni humana sabiduría
ni poder político han acompañado al Mesías crucificado. Por eso mismo, quienes confían en Él no son ni los poderosos, ni los sabios, ni los que acumulan prestigio o riqueza. En 1 Corintios, al final del capítulo 1, va a señalar que los que nada tienen, los que no cuentan, los que son considerados locos y necios, son quienes ahora testifican desde su debilidad el señorío de Cristo. Esta sabiduría es un misterio. ¿Cómo puede el Dios eterno encarnarse en un cuerpo mortal? Para los griegos esto es locura. Nunca puede juntarse lo eterno con lo corruptible, la idea con la materialidad. Es absurdo. Altera la lógica de la división griega del mundo. Se escandaliza al judaísmo porque el innombrable toma un nombre. Ustedes recuerdan que para el judaísmo Dios no se puede nombrar. Incluso en la lectura de la Biblia, cuando llegan a la palabra, al nombre de Dios no se pronuncia. Pero ahora resulta que ese Dios eterno tiene un nombre, y no solamente un nombre humano, se llama Jesús. Es escándalo. El innombrable tiene un nombre. El juez supremo es juzgado por jueces humanos. El inmortal es crucificado y muere. Todo se vuelve su contrario. El Dios de la sabiduría genera una necedad. El Rey de la gloria aparece como un débil crucificado. El misterio del cual Pablo habla no es lo que se oculta, sino lo que es revelado de una manera inesperada. La encarnación para Pablo no es un misterio, es revelación, pero justamente es algo que se oculta porque lo que se quería ver de una manera aparece de otra. Algo que estando a la vista no se puede ver porque se presenta como su contrario. Esta realidad del tiempo mesiánico altera las conductas esperables según la conducta social de aquel tiempo. Pablo debe mostrar cómo aceptar la fe mesiánica, vivir en el espíritu del Mesías, no es solo una convicción de la mente, sino que debe mostrarse en la materialidad de la vida. Y especialmente en dos áreas donde esta nueva realidad lleva a diferenciarse claramente de lo que era el mundo gentil, en el área de lo económico y en el área de la sexualidad. En el capítulo 6 de la carta a los Corintios va a tratar los dos temas. En la primera parte se pregunta: ¿cómo pueden los conflictos económicos dividir a la comunidad? ¿Cómo se atreve alguien a plantear un pleito por cuestiones económicas delante de los dioses que no son dioses? Porque los tribunales romanos
y griegos se hacían bajo la vocación de los dioses. ¿Acaso alguno puede llevar a un hermano frente a jueces injustos? El verso 6 pone en juego el verdadero problema. Mas irá un irmão a juicio contra otro irmão, e isto perante incrédulos. La hermandad generada por el Espíritu es quebrada por la disputa generada por la posesión de bienes. El tiempo mesiánico es el reencuentro con la plenitud de la vida, y esa plenitud es amenazada dentro de la misma comunidad por los resabios de un viejo orden, donde las posesiones materiales se oponen a la hermandad. Si en el primer capítulo los conflictos eran por quién era el mejor teólogo, si Pedro, si Pablo, si Apolos, lo que salta ahora es que aún más grave son los conflictos por los bienes, que quiebra la comunidad, no solamente hacia adentro, sino que expone hacia afuera, delante de los jueces injustos, en el ágora pública, la división de la comunidad por conflicto sobre las posesiones materiales. También en el tema de la sexualidad, en el mismo capítulo 6, Pablo va a señalar cómo el cuerpo del creyente, su materialidad, involucra su espíritu. Allí va a hablar, por un lado, del alimento. ¿Qué alimentos me son permitidos comer? Todo me es lícito, no todo conviene. Y también va a decir que cuando uno se involucra físicamente con una prostituta, no solamente involucró su cuerpo, involucró a toda la comunidad. Las conductas físicas son conductas espirituales, y las conductas espirituales son conductas físicas. La posibilidad de separar la relación material de la relación espiritual y mantener una relación física con una prostituta sin que sea involucrado el espíritu fraterno, y mantener una relación espiritual con la comunidad sin que ello comprometa la materialidad, es para Pablo un imposible. También lo va a decir en el caso de la Santa Cena. Quien come y bebe sin distinguir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y aquí es curioso que no dice sin distinguir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no se está refiriendo a los elementos de la cena, sino al cuerpo de Cristo como comunidad. Quien come y bebe sin tomar en cuenta la comunidad de la que está formando parte, juicio y come y bebe para sí, porque él lo que está señalando es que hay quienes comen mucho y se olvidan de la comunidad. No es solamente la falta de devoción en la Santa Cena, es la falta del compartillar con la comunidad, que hace que la persona, al participar de la comunidad espiritualmente, pero no la quiere reconocer como comunidad materialmente.
El otro texto, para ir concluyendo ya en esta noche, el otro texto que podemos señalar, y uno podría entrar en mucho más profundidad en estos temas, pero el otro texto que podemos señalar es la ofrenda para los pobres de Jerusalén. También en la segunda carta a los Corintios, Pablo dedica 2 capítulos para la ofrenda para Jerusalén. Recordemos la situación en el año 49, probablemente 49-50, se produce una gran hambruna, fome en toda Judea. Y Pablo se encarga de buscar a través de una ofrenda, llevar alivio, llevar una ayuda a esa comunidad que está empobrecida y pasando hambre. Él va a llamar a esto una diaconía, un servicio. La primera mención que hace de la ofrenda la llama logeia, que significa administración, cuenta. Pero la segunda vez que habla de la ofrenda la llama diaconía. Y más adelante, cuando vuelve a hablar de la ofrenda, la llama koinonía. No es solamente un servicio, es una comunión en la materialidad. Y él allí va a destacar un equilibrio llamativo, porque dice, el Cristo, siendo rico, se hizo pobre. La dimensión espiritual tiene que ser balanceada con la dimensión material para que ustedes de su riqueza material le den a los pobres. Es muy importante ver esta solidaridad en lo material, porque Pablo está profundamente confrontado teológicamente con la comunidad de Jerusalén. Basta ver la carta a los Gálatas. Tiene conflictos muy fuertes con Santiago, que dirige la comunidad de Jerusalén. Ha tenido un conflicto muy fuerte con Pedro. Pero cuando llega el momento de la solidaridad, dice, yo voy a llevar esta ofrenda a la comunidad. Yo tengo conflicto teológico. Tengo una manera distinta de entender el Evangelio. Tengo una briga con Santiago. Pero cuando llega el momento de la solidaridad frente al pobre, frente a aquel que tiene fome, entonces toda la briga teológica queda a un lado y es necesario la solidaridad. El Espíritu le lleva a ir por sobre su conflicto teológico para compartir la materialidad de la vida, aun quienes son teológicamente diferentes. Este servicio, como dijimos, se hace un símbolo de entrega y finalmente ya no lo va a llamar solamente diaconía, no solamente koinonía, sino que lo va a llamar liturgia. Dar esta ofrenda a los pobres es una liturgia, es culto a Dios.
está destinado a enfrentar las necesidades de los santos. Es propuesto como un gesto que demuestra la unidad liberadora del cuerpo de Cristo. La ofrenda no se hace porque los de Jerusalén sean más santos, sino porque son más pobres. La ofrenda es destacada por su valor social, material, junto a su valor teológico. Es el valiente testimonio de las comunidades de Judea que ayudaron a la fe de los gentiles en Corinto. Ahora las posibilidades económicas de los corintios deben sostener a los hermanos y hermanas de Judea. Lo material y lo espiritual se conectan y se intercambian. Nunca podrán aislarse y tratarse como cosas diferentes, y menos aún como cosas opuestas. Si volvemos entonces a aquella primera definición que decía Llorens Nufes, que la espiritualidad tiene un sentido sobrenatural y que designa lo que no es material, tendríamos que llegar a la conclusión de que la Biblia no es un libro de espiritualidad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ven la vida en el Espíritu vinculando profundamente lo espiritual con la materialidad de la vida. El Espíritu se manifiesta no como algo sobrenatural, sino en la naturaleza. El Espíritu está vinculado profundamente con la materialidad de la vida. No es la interioridad espiritual. Espiritual es la materia y el trabajo, la artesanía y la economía, el alimento y la sexualidad. Son los espacios de manifestación de lo espiritual, y sin ello la espiritualidad es idolatría, o lo que es peor, idolatría del propio yo, egolatría. Frente a esto se levanta la espiritualidad que se afirma en la presencia viva del Cristo, que toma cuerpo en la Iglesia y los creyentes. La Iglesia no es un cuerpo místico, es un cuerpo vivo que se manifiesta en el encuentro de los cuerpos y que compromete a los cuerpos. Não sou eu quem vive, mas Cristo que vive en mí. Ese Cristo espiritual que reúne los cuerpos en su vida cotidiana, en su materialidad. Obrigado, Ernesto. Professor Oswaldo, com suas palavras. Obrigado, Ronaldo. Estão me ouvindo todos? Tá. Eu tenho algumas considerações a fazer e eu gostaria então de formular a minha fala não na forma de pergunta, eu vou formulá-la como se eu estivesse pensando sozinho e o professor se sinta à vontade caso queira fazer uma tréplica ou não, sendo o caso. Mas eu vou formular uma reflexão. E, Ronaldo, a hora que for para me tirar o microfone, você tira. Ok. Tá? Não precisa ter cuidado com isso, não. Bem, eu gostaria de começar a minha fala dizendo que a minha mente ela funciona por diferente. Ela olha o que é diferente do que ela pensa. Então, sempre me chama a atenção aquilo com que eu não concordo. É um problema da cabeça da gente que a gente tende a dar mais atenção à diferença do que à semelhança.
Mas é assim que minha cabeça funciona, uma doença que eu tenho. Então, a gente precisa compreender os enfraquecidos. Então, para eu controlar essa minha forma de pensar, eu quero começar enfatizando aquilo que eu concordo, e concordo forte, para usar uma expressão aqui dos capixabas. Eu acho, de fato, que a nossa compreensão de espiritualidade, ela não é bíblica. O que, para mim, não significa grande coisa. Ser ou não ser bíblico, para mim, não significa grande coisa. Ser bíblico é apedrejar filho rebelde. E ser bíblico é condenar gays. Eu não condeno gays e não apedrejo filhos rebeldes. Então, o fato de ser bíblico, para mim, não significa grande coisa. Mas estamos discutindo se é bíblico. E a nossa concepção de espiritualidade não é bíblica. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é melhor, se ela é pior, para mim aqui não vem ao caso. Mas eu concordo, em número, gênero e grau, ela não é bíblica. No caso do Antigo Testamento, eu fico pensando assim, há um risco nosso da gente pensar o judeu e o Antigo Testamento como uma unidade. E não há uma unidade. Como não há unidade hoje no cristianismo, não há unidade nem no tempo nem no espaço quando se trata do povo e do livro bíblico. Hoje, por exemplo, se vier o Marciano entrevistar, quem são os cristãos? Uns dirão, são aqueles que não cultuam imagens. Está certo, mas está errado. Outro poderia dizer, são aqueles que cultuam imagens. Está certo, mas está errado. Porque cristão é tanto que cultua quanto que não cultua. Você tem metade do cristianismo usa a intermediação das imagens e a outra metade não. Então é sempre muito difícil e arriscado a gente tentar enquadrar o Antigo Testamento e o Novo Testamento dentro de um pacote. Mas dentro do recorte que a gente fez, eu acho que a gente precisa fazer três distinções. O Antigo Testamento antes dos persas, antes do exílio, o Antigo Testamento depois dos persas e o Novo Testamento. São três mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. O Antigo Testamento antes dos persas é mais diferente do Antigo Testamento depois dos persas do que a gente do Novo Testamento. A gente é muito mais parecido com o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. O judeu do Antigo Testamento é parecido com o judeu depois do exílio. Vocês veem como é que mudou tudo. Então, eu tenho muita dificuldade, por falta de materialidade, de documento, de fonte, de compreender exatamente o que o judeu, antes do exílio, pensava. A gente tem compreensão de que ele tinha um pensamento assim muito bruto sobre a existência por conta dos problemas de interpretação. Por exemplo, o professor não citou, mas eu gostaria de citar. A gente lê Nefesh como alma no Antigo Testamento, né? Nefesh não é alma. Então a gente lê o Antigo Testamento legitimando uma recepção muito mais grega do que uma recepção judaica, né? Yahvé sopra em Adão e Adão é feito alma vivente. Não, ele não foi feito alma vivente, ele foi feito uma nefesh hayah, uma garganta viva. É outro modo de compreensão completamente diferente. A gente pensa Yahvé soprando o Gasparzinho dentro do boneco, quando no texto não tem Gasparzinho dentro do boneco, tem um boneco que ganha vida. Não é um fantasma. Isso não é um fantasma, é um boneco que ganha vida, é um Pinóquio, digamos assim. Então, essa compreensão, para mim, é muito clara. E eu gosto muito dessa espiritualidade. Há uns 3 anos atrás eu escrevi um texto dizendo que a palavra espiritualidade tinha que ser jogada fora, ela não presta. Porque ainda que a gente tente fugir dela, ela vai nos levar para o conceito de espírito que a gente tem hoje, porque a gente está usando ela, entende? Mas não tem outra palavra para usar. Que palavra a gente vai usar? Ela é horrível, horrorosa, porque você não consegue educá-la. Mas que palavra a gente vai usar? Corporeidade? Totalidade? Quer dizer, eu não consigo uma outra palavra, mas é uma palavra horrorosa. Mas que está tudo misturado. Para mim, uma outra prova evidente, além do fato de Nefesh, é a noção de que, a despeito do pecado de Adão e Eva no texto não ter nada com sexualidade, é um problema da desobediência, o castigo vai direto na sexualidade de Eva. Quer dizer, a hora que o texto quer prender a vida concreta da sociedade, e nesse caso, no caso da mulher, prende-lhe a sexualidade, né? Porque Eva pecou, o desejo dela, desejo
e provavelmente você vai falar disso amanhã, né? O desejo dela para o homem dela e o homem dela a controla. Quer dizer, vincula-se uma interpretação, entre aspas, espiritual do casal, mas aonde que ela é controlada, onde que ela é penalizada? Na sexualidade dela. Então, não tem como separar espiritualidade, sexualidade. E os gestores da religião daquela época sabiam disso. Quem escreveu o Gênesis 3 é gestor de religião, não é o povo escrevendo isso, é gestor. E o gestor sabe que a melhor forma de controlar aquela cultura é controlar o trabalho do homem, o agricultor, e controlar a sexualidade da mulher. Então, na hora do vamos ver, eles não ficaram discutindo o sexo dos anjos, foram nos dois pontos fundamentais da materialidade da existência do camponês judeu: o trabalho do homem e a sexualidade da mulher. Só uma compreensão muito tardia nossa de dividir espiritualidade, repito, a palavra horrível, de separar espírito da carne, é que faz a gente hoje pensar a espiritualidade nesses termos de uma dicotomia que para mim não atende a nossa consideração do passado. Para me meter aonde eu não sou chamado, mas no Novo Testamento, aquele ataque que Paulo dá quando a igreja de Corinto, constituída de gregos, descrê da ressurreição. E Paulo então fala para ele: bem, se não tem ressurreição, a fé é absolutamente vã. Qual o problema? Se você imagina um fantasminha sobrevivendo depois do corpo, a ressurreição é um luxo, né? Você pode simplesmente prescindir da gente. Vamos negociar aqui. Já que tem um fantasminha fora do corpo, vamos negociar. A gente abre mão do corpo. Mas Paulo não negociaria, porque para ele, se não há ressurreição, não vale de nada a fé. E me parece que é mais uma prova dentro do complicadíssimo mundo do Novo Testamento, que é outro mundo, mas ainda assim eu vejo um Paulo que em muitos aspectos é grego, aí um Paulo judeu, absolutamente contra-platônico. Platão ouvir essa fala de Paulo vai dizer que Paulo é um imbecil completo. Mas nesse aspecto ele diz: não, sem corpo não dá. Mas a gente, no fundo, um cristão hoje consegue pensar o corpo como algo do que eu vou me livrar em breve. Vai ver assim, não está nem breve. Hein? Nem tão breve assim, né? E só para fechar em relação ao Novo Testamento, Romanos 8, de novo, e nesse aspecto me parece que a literalidade dos testemunhos de Jeová está mais próximo da Bíblia do que a nossa compreensão. Paulo diz que a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, para que ela também seja transformada. Quer dizer, hoje, nessa discussão ambiental, se culpa muito a teologia cristã por um distrato, uma desconsideração com a criação, porque para o cristão médio isso vai ficar aí mesmo, a gente vai embora. Nesse aspecto, isso de novo não é bíblico. Então, eu fecho fileiras com o professor Néstor. Eu acho que o nosso conceito de espiritualidade pode ser melhor do que o do passado, pode ser ótimo, mas para mim não é bíblico. E como eu vivo no mundo de pessoas que não espirra se não disser que é bíblico, eu vejo aí um problema sério. Fora do ambiente que eu convivo, não teria problema nenhum. Mas todo mundo com quem eu vivo tem uma neurose que tem que ser bíblico. Mas as coisas fundamentais não são bíblicas. Quer dizer, a gente coa mosquito, mas deixa passar elefante. Agora, para provocar, professor, eu não vou dizer assim, não vou chegar ao absurdo de dizer o senhor está errado, mas eu vou dizer assim, eu não posso acompanhar a sua leitura de Rua, em Gênesis 1, como espírito criador. Eu acho que o senhor conhece o outro lado, né? Eu faço parte de um grupo de estudiosos, eu estou falando no sentido apenas de estar do lado de uma teoria, que lê o espírito ali não como espírito, mas como vento. Como Forrage, por exemplo, e outros, eu não vou descer as tecnicidades aqui, mas há uma corrente de interpretação que não considera o espírito ali, Rua, em Gênesis 1:2, o espírito de Deus criando. Pelo contrário, considera uma força caótica que impede a emergência da criação. Quer dizer, então, nesse aspecto, a parte em que o irmão vai lá no passado recuperar a noção de espírito, para com ela salvar a noção de espiritualidade, eu sinto dificuldade de acompanhar e me perguntei se não é uma armadilha, quer dizer, como eu quero fugir da noção de espiritualidade, mas me forço a recuperar espírito em Gênesis 1, eu acabo
caindo numa armadilha, porque eu vou ter que entrar dentro de uma tradição que é complicada. Então, nesse aspecto, eu sairia me perguntando se vale a pena a gente fazer isso. Uma outra questão que eu diria é assim, no fundo, a gente não acaba inflacionando para o mundo inteiro um texto que era apenas para judeus? Até que ponto aquele texto de Gênesis 1 nos diz respeito de fato? Se a gente hoje estivesse lá naquela época, a gente talvez não compreendesse por que o salmista não pode cantar na Babilônia, né? Por que ele não pode cantar? Salmo 137, pede em mim dos cantos de Sião, mas eu não posso cantar, porque eu não vou cantar ao Senhor em terra estranha. Como assim terra estranha? É criação? Para esse judeu, não. Para esse judeu, criação é Jerusalém, é Judá. O que está fora de Jerusalém, está fora de Judá, não é criação. E se é criação do Deus da Babilônia. Não é criação do Deus judeu. E nesse aspecto, eu também acho que a gente inflacionou o conceito de Adão. Eu tenho dúvidas se a gente pode hoje considerar Adão sinônimo de humanidade. O conceito de humanidade é moderno. O conceito de humanidade, ele sequer é medieval, moderno. Então, eu acho que a gente ganharia mais se a gente tentasse ler o texto de Gênesis 1 como um texto de judeus, para judeus, em contexto judeu, e um contexto ainda pré-persa. Ele é do século VI, ele está sob a influência babilônica. O Adão ali é de Yahvé, como o rei da Babilônia de Salmu, de Marduk. De repente não fala nem apenas da humanidade, nem do judeu, mas do rei. Então, essas duas provocações eu levo porque é minha área de pesquisa especificamente, Antigo Testamento, Gênesis 1, são minhas áreas de trabalho, então são o que mais me causou, assim, desconforto da sua fala. E um pequeno detalhe dentro da sua temática geral que eu acompanho. Eu quero encerrar minha reação dizendo que eu fiquei tocado com a sua interpretação do corpo na ceia. Eu nunca li assim. Eu parei e parei não para refutar, eu parei assustado. Eu falei, uai, o que ele está fazendo? Eu nunca li e nem nunca pensei que a referência a corpo ali era... Eu sempre li como corpo o elemento os dois elementos. Como eu sou um indivíduo chato toda a vida, eu vou chegar em casa, vou pegar o texto e vou checar a sua interpretação. E se eu capturar diante da sua interpretação, eu ganhei a noite, porque eu aprendi um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e acho sensacional, porque aqui assim, sem checar, me parece que reformula todo o texto. O modo como eu tenho lido esse texto, eu vou ter que olhar o texto todo. E para eu encerrar, eu digo assim, aprender é isso, aprender é reformular todo o quadro. Quem acha que aprendeu e não reformulou, não aprendeu nada, ouviu. Mas isso que eu ouvi, eu vou ter que chegar em casa, checar, porque eu não faço nada sem checar, e se eu me convencer, eu vou ter que reformular uma enorme recepção, primeiro batista, depois cristã, depois de teólogo, sobre uma passagem fundamental do texto. É porque a minha implicação... Porque a minha implicância com a ceia, e o Néstor eu acho que salvou isso, é uma ceia com cubinho de pão plus vita, já viram? Minha tradição é batista, você faz ceia com cubinho de pão plus vita, ninguém merece que desse. Trocitos de pão assim. Sim. Eu participava das ceias tentando olhar o outro lado pelo pãozinho, sabe, aqueles buraquinhos? Eu ficava tentando ver se dava para ver, não tem condição um negócio desse. Então, esvaziou-se completamente o sentido da ceia para mim, mas essa leitura vai me fazer retornar numa tradição minha, que para mim já não tinha lá muita importância no coração, se esvaziou, e eu vou voltar e vou investigar. Obrigado. ¿Preferís hacer tus preguntas y después contesto todo o contesto puntualmente? Podemos fazer algumas perguntas e depois, em bloco, o professor Néstor pode responder e comentar. Respondo alguna puntual e luego... Ele responde ao Oswaldo e também as perguntas. Então, se alguém tem alguma pergunta, por favor.
Daqui a pouco eu tenho que dar alguns avisos e tem um sorteio de livros aqui também, ok? Então, por favor, ninguém saia assim. Então, perguntas, se alguém tem alguma. Um de cada vez. No, en todo caso voy respondiendo esto y después si surge alguna otra. Então vocês vão pensando, alguém levantou? Claudinei. Aqui, Claudinei aqui. Mais alguém? Então Claudinei vai fazer uma... E aqui? Valdinei. Claudinei e aqui? Gilberto. O Gilberto. Tá bom. Então, Claudinei, por favor. Fica de pé e... Não sei se eu perdi algum ponto, talvez tenha perdido, mas gostaria de saber o porquê da ênfase na questão da espiritualidade nos textos paulinos. Se tem alguma área de pesquisa? Se é uma investigação tua própria. Obrigado. Aqui. Jesus fala que não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito. Em Atos, fala do Espírito caindo sobre a igreja. Atos 2. A igreja primitiva, ela tem muita ênfase na pesquisa do Jesus divino e do Jesus humano, esquecendo do Espírito. Tardiamente foi falado no Deus esquecido, que é o Espírito Santo. A espiritualidade está onde? Nesse caminho. Foi dado uma ênfase mais grande no Jesus histórico divino, menos no espírito. Sí, voy a procurar hacer más que respuesta a algún comentario a sus observaciones. Yo estoy completamente de acuerdo en que especialmente en el Antiguo Testamento podemos señalar 2, 3 y aún 4 momentos distintos. Y que efectivamente los textos que hoy tenemos encontraron su forma final especialmente en tiempo más tardío, tiempo postexílico. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay elementos preexílicos que uno puede rescatar de entre ellos, ¿no? Especialmente mediante, pero acá voy a entrar en una cuestión más bíblica, mediante el método de contraprueba. Es decir, cuando yo puedo ver la influencia exílica, es claro, cuando veo que textos escritos en el exilio no tienen la influencia exílica, no reflejan la teología del exilio, ahí puedo sospechar que tengo textos que vienen de antes del tiempo exílico. Yo hago una división que a veces mis amigos judíos no aceptan mucho, porque divido claramente lo que es hebreo, Israel y judaísmo. Hay una cultura hebrea que es común no solamente a Israel, sino que es parte de todo el mundo semítico antiguo. De hecho, Abraham es llamado en el capítulo 14 de Génesis, que probablemente sea un capítulo muy antiguo, algunos dicen el más antiguo en cuanto a su tradición, en el cual Abraham es llamado Abraham el hebreo. De hecho, Abraham nunca podría ser llamado israelita, porque Israel es nieto de Abraham. De manera que Ismael, Isaac, Esaú son hebreos, pero no son israelitas. Entonces uno puede rastrear
no solamente en los textos bíblicos, sino en otros textos del entorno, como algunos datos, muy pocos por cierto, pero algunos datos de lo que podía ser la fe de Abraham. De hecho, de eso se vale el propio Pablo para separar la fe de Abraham de la fe de Israel, en alguna medida, especialmente a partir de Moisés. Israel es el Israel, pero Israel también es Samaria. El judaísmo no es Samaria. Los samaritanos son israelitas. Nosotros, acostumbrados a leer desde el post-exilio, consideramos Samaria como la tierra impura. Pero el autor de los libros de los reyes se encarga de demostrar que los reyes de Judea eran tan malos reyes como los reyes de Samaria. Y el propio Salomón era más idólatra que todos los reyes de Samaria juntos. El judaísmo como tal se formula al regreso del exilio. Yo siempre le muestro a mis estudiantes de Antiguo Testamento que si Nehemías hubiera estado vivo en tiempo de Moisés, hubiera echado a Moisés, porque Moisés tenía mujer extranjera. Y Nehemías prohibió y echó a los que tenían mujer extranjera. Esto es una diferencia muy clara entre Israel y el judaísmo. De manera que sí, yo reconozco que hay una diversidad. Sin embargo, señalaría que hay una cierta continuidad dentro de la diversidad. Que hay ciertos elementos que uno puede ver que son parte de la mentalidad hebrea, israelita, judía, aún en sus distintos momentos. Y este elemento central para mí es el tema justamente de que es imposible dentro de esta tradición, aún bajo la influencia babilónica, una separación total entre lo espiritual y lo material. La idea de un espíritu sin materia no es posible ni para los hebreos, ni para los israelitas, ni para los judíos, ni para Pablo en el Nuevo Testamento. En la cita que tú hacías de Romanos 8, vamos a ver mañana, dice: y aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro soma, de nuestro cuerpo. No dice la redención de nuestra alma, dice la redención de nuestro cuerpo. Por lo cual lo que tú decías con respecto a que la resurrección implica alguna forma de corporalidad, se ve en alguien tan tardío y tan helenizado como el propio Pablo. El tema del Ruach es sin duda un tema complicado. Y yo creo que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, las dos cosas son ciertas. Hay un Ruach caótico y un Ruach ordenador. Cuando Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí no es el espíritu caótico, el espíritu que lo impulsa a predicar a los pobres, a sanar a los quebrantados, es un espíritu no ordenador, pero sí sanador. Sanador de las relaciones sociales, sanador de las relaciones políticas, liberar a los cautivos, sanador de las relaciones físicas, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y demás. Y justamente lo que yo
quisiera destacar es esto: cuando hay demasiado orden, el espíritu provoca desorden. Y cuando hay demasiado desorden que afecta la posibilidad de la vida, el espíritu ayuda a ordenar. El espíritu siempre va en sentido contrario de lo que nosotros esperamos. En eso estoy dándote la razón, ¿no? El viento de Dios. El viento de Dios es un viento que mueve. No es solamente un viento ordenador. Cuando el ser humano ha establecido un orden demasiado lindo, demasiado fijo, el ruaj provoca caos. Si ustedes quieren, es la misma contradicción que encontramos en Jesús. Cuando Jesús dice: mi paz os doy, mi paz les dejo, está señalando un camino. Pero luego va a decir, en otro momento o antes, va a decir, según otro evangelio: ustedes piensan que he venido a traer paz. No, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a encender un fuego y cómo quiero verlo ardiendo. Las dos cosas son necesarias. Y yo creo que justamente la obra del Espíritu está en las dos dimensiones. En la necesidad de sacudir, ¿sacudir se dice? Sacudir cuando algo está demasiado quieto. El viento que mueve, cuando hay mucha quietud, se anuncia la gran tormenta. Pero cuando todo está al borde de la destrucción, ¿no? Allí el ruaj de Dios anuncia un tiempo nuevo, una nueva posibilidad, una nueva sanación. Con respecto al tema de Adán y humanidad, sí, uno puede plantear que el concepto moderno de humanidad evidentemente es muy posterior. Yo incluso diría posterior a la época medieval, ¿no? La idea de humanidad no surge sino en la concepción moderna de humanidad, recién surge en torno de la Revolución Francesa. Sin embargo, Pablo, que vivió antes de la Revolución Francesa, habla del viejo Adán y del nuevo Adán. Y no habla también en otro lugar de un viejo anthropos, de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Pero usa en Romanos la expresión del nuevo Adán y el viejo Adán, con lo cual está de alguna manera queriendo señalar una comprensión que, si bien no es de la humanidad en el concepto moderno de humanidad, está involucrando de alguna manera un todo compuesto por lo que nosotros llamamos hombres y mujeres, seres humanos, ¿no? Yo hago esa lectura, que hay una idea justamente de que Adán no es solamente, bueno, porque es un uso polémico que Pablo hace, ¿no? Y lo mismo uno podría decir de Lucas, cuando mientras Mateo remonta el origen de Jesús, en realidad de José, no de Jesús, a Abraham, Lucas lo remonta a Adán. Evidentemente hay una intención de entender que en Adán había algo más amplio que simplemente el judaísmo. ¿Por qué me detengo más en Pablo? Por dos cosas. Una, y mañana voy a trabajar más todavía en Pablo, una es porque Pablo es el primer autor del Nuevo Testamento.
Cronológicamente, los escritos de Pablo, todos ellos son anterior a cualquier otro escrito. De manera que lo que podríamos decir es el pensamiento que generó la doctrina cristiana en su forma que primero se difundió, está vinculada con Pablo. Si bien uno podría decir que la tradición de Marcos es contemporánea con la de Pablo, pero la forma escrita de Marcos es evidentemente posterior y mucho más las otras cartas. Pero por otro lado, Pablo es el autor que más claramente identifica la obra del Espíritu. El capítulo 8 de Romanos, al cual hicimos alusión, es un tratado del Espíritu Santo, que diferencia la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Capítulo muy mal comprendido, pero toda la carta a los Corintios, especialmente desde el capítulo 2, la primera carta, especialmente desde el capítulo 2, vuelve una y otra vez sobre el tema del Espíritu. De manera que entiendo que para hablar de Pablo es necesario hablar del Espíritu. Y para hablar del Espíritu es necesario leer a Pablo. Y nuevamente, en la idea de que para mí resulta imposible separar el hombre Jesús de lo que van a llamar el Espíritu de Jesús. Pablo mismo lo va a llamar. El hombre Jesús es su Espíritu. Pero aquí he entendido Espíritu en el sentido de aquello que alienta, sostiene, impulsa su ministerio. Pero ese ministerio de Jesús solo puede ser si es un ministerio en el cuerpo. El Espíritu de Jesús no anda suelto sin cuerpos. Por eso, esto vamos a analizar más en profundidad en otro momento. Por eso Pablo se ve ya obligado a llamar a la iglesia cuerpo de Cristo, porque el Espíritu de Cristo no podría habitar este mundo sin un cuerpo, y ese cuerpo ya no es el cuerpo individual de Jesús de Nazaret, pero es la colectividad, la comunidad creada que forma un cuerpo de materialidades agregadas. Por eso es absolutamente, estoy hablando muy rápido, ¿no? Es absolutamente contraria al espíritu hablar de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo presente de Cristo. Y dos cositas para terminar, breves. Yo voy a sostener mi lectura del texto de la comunión, en el sentido que efectivamente, si uno lee todo el capítulo 11, no solamente la fórmula que usamos, si uno lee, el tema es que hay quienes participan de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo sin distinguir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, mientras en la fórmula siempre dice recibimos el cuerpo y la sangre, cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, y no dice el cuerpo y la sangre, porque ahí está justamente señalando a aquellos que participan del rito sagrado, pero no participan del cuerpo de la iglesia, que debe manifestarse en la solidaridad con los que no tienen el alimento cotidiano, ¿no?
Y finalmente estoy completamente de acuerdo contigo en que si yo pudiera eliminar la palabra espiritualidad, con gusto lo haría. Creo que, como dije, nace de cierto romanticismo cristiano, que tiene más de romántico que de cristiano, y que en realidad yo sí soy muy bíblico, y prefiero hablar siempre en los términos que lo hace Pablo: la vida en el Espíritu, que no significa eludir la vida en el cuerpo, y no de espiritualidad, que como vimos en la definición que da Llorens, pareciera llevarnos a lo sobrenatural, a lo inmaterial, ¿cómo usas la palabra? A buscar placer en los propios sentimientos. Mi padre solía decir, mi padre también fue un teólogo, mucho mejor teólogo que yo, y solía decir: no me gusta mucho mirarme hacia adentro, porque lo que encuentro no es muy lindo. Prefiero mirar a Jesús donde encuentro algo mucho mejor. Y yo creo que la espiritualidad se hace mirando a Jesús y no mirándose adentro de uno mismo, ¿no? Muito bem. Dois avisos importantes. O primeiro deles é que, ao final de tudo, os alunos devem registrar a presença na secretaria. Fazer isso hoje. Na quarta-feira, tanto de manhã quanto à noite, não teremos perguntas, porque após as reações, de manhã e de noite, teremos o lançamento de 2 livros. O primeiro livro é esse do Manuel Bernardino de Santana Filho, Calbat e sua influência na teologia latino-americana. Vai ser lançado na quarta-feira de manhã. E nosso preletor, Néstor Migues, vai lançar aqui. Esse livro já foi lançado no Brasil mais de uma vez, eu creio, mas será lançado aqui na Mira, da editora Paulus. Nós temos aí à venda um Jesus Popular, para uma cristologia narrativa. Será lançado de manhã e de noite, logo após as reações. Então você pode comprar, adquiri-lo, e no dia vai ter uma noite de algum momento de autor. Passa o sorteio. Nós temos revistas, reflexos de 2013, 2 livros sobre, estou quase tirando o nome, espiritualidades contemporâneas e religião e sociedade. Tá bom? Então vamos lá. Preparem os númerozinhos. 111. Não. 147. Não. É um carro velho que está estacionado errado. 103. Não. Por que eu não ganhei papelzinho? Hã? Por que eu não ganhei papel? Nem eu. Caiu um aí, Caiu um de fora, 34.